El doctor Walter Astudillo Chávez es director general del Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN Perú, es jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional adscrita a la PCM, general de división del Ejército del Perú, posee el grado académico de doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN Perú y los grados de maestro en Defensa y Seguridad Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos y Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones por la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas noches, está abarrotado el auditorio, eso es un indicador claro de que el tema es importante, ¿no? Y justamente eso pasa, es una parte de nuestra cultura, ¿no? Cuando las cuestiones importantes no tienen digamos, la llegada o la consecuente importancia de la sociedad. Ya sabemos que, por no decir exactamente, si fuera un programa distinto, esto estuviera abarrotado seguramente. Pero yo creo que es parte del objetivo de este evento, es contribuir a fomentar una cultura distinta a la que tenemos. Porque escuché al ponente que acaba de presentar su interesante exposición y creo que ahí radican los problemas, en la cultura de nuestra sociedad. Informalidad, corrupción, XXX. Y la única herramienta para cambiar, que todas la sabemos, es la educación. Es la herramienta fundamental para un cambio de la sociedad, es la educación. Y estamos hablando de 20 o 25 años. Nada se puede cambiar en el corto plazo, porque los responsables no solamente son las autoridades y los líderes, sino somos todos. Y creo que esa es una parte que quería mencionar como parte del aporte del Centro de Pensamiento, que dicho sea de paso, ¿cuántos centros de pensamiento hay en el Perú? Con las características de un centro de pensamiento. Un centro de pensamiento es una organización que, en base a investigación de la realidad, de los problemas, propone soluciones para cambiar esa realidad. Y estos centros de pensamiento son muy comunes en los países desarrollados y son financiados por el Estado y por el sector privado. Por eso preguntaba, ¿cuántos centros de pensamiento hay en nuestro país? Vengo a comentarles cuál es el enfoque justamente del Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad. El enfoque es distinto al que usamos acá en el país y de manera general en América Latina, porque todos pensamos en el desarrollo y la infraestructura calza en el desarrollo, es una variable importante del desarrollo, la infraestructura. Pero no lo es todo, pues la realidad, como acabo de mencionar, es más amplia. Es importante la economía, el crecimiento económico, es importantísimo. Es importante la inversión privada, fundamental. Pero la realidad nos presenta otros problemas. La inseguridad ciudadana, por ejemplo. Los constantes riesgos de los desastres, que todos los años estamos en lo mismo, como si fuera algo nuevo, ¿no? Como si fuera algo nuevo preparándonos para el niño. O las sequías, o las heladas. O sea, somos reactivos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en una parte de la realidad y no vemos
no tenemos un enfoque integral. Y este es un modelo que no lo hemos inventado, que simplemente hemos visto cómo funcionan los países exitosos. Y obviamente nosotros hacemos una propuesta. La propuesta del centro es tener en cuenta, además del enfoque desarrollista, tener en cuenta la variable de seguridad y la variable de gobernabilidad. Lo que estamos viviendo, ¿cómo no va a ser importante tener en cuenta la variable de gobernabilidad? Esos son los 4 conceptos que están vigentes actualmente en el mundo, los conceptos de seguridad. El primero, que es seguridad humana, promovido por Naciones Unidas, es un concepto muy idealista, donde todo está enfocado en la persona. Los otros conceptos, como el de seguridad integral, el de seguridad multidimensional y el de seguridad sostenible, son conceptos más realistas, porque además de tener en cuenta a la persona, tienen en cuenta al Estado. Entonces el Estado es, así como es responsable de dar la seguridad a la ciudadanía, a la vez el ciudadano también es responsable de contribuir en la seguridad del Estado. Entonces la corresponsabilidad, o sea, ya no solamente el ciudadano, como es acá hasta ahora creemos que el Estado es el que tiene que darte la seguridad, pero nosotros no participamos, no nos sentimos parte. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple. El robo de celulares, por ejemplo, que no hay cómo pararlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nadie compraría celulares robados? ¿Se acabó? O sea, si nadie compraríamos los celulares robados, se acabó el negocio de celulares robados o de autopartes. Como pasa en otros países. En otros países a nadie se le ocurre robar celulares. Porque no existe la demanda. Entonces, si no somos parte, si no entendemos que somos parte de la seguridad, esto nunca va a cambiar, ¿no? Aunque pongamos un policía en cada cuadra, ¿no? Por eso muchos, muy simplemente a veces decir, no, que entren los militares para que mejore la ciudad. Mentira, no es más policías, no es más militares, es que todos nosotros entendamos que somos parte de la estrategia que debe seguir el Estado. Entonces mencionaba que los otros 3 conceptos son más realistas y hay la corresponsabilidad del ciudadano. Pero hay una particularidad en esos 4 conceptos que lo ven claramente, que son multidimensionales. Y si hacen un análisis, casi que coinciden todos. Entonces lo importante que es multidimensional. Así como el desarrollo es multidimensional, también la seguridad lo es. Así como hay el concepto de desarrollo sostenible, también existe el concepto de seguridad sostenible. Y no es casualidad. El Perú, como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, forma parte de la OEA, obviamente el Perú, comparte ese concepto, seguridad multidimensional. Entonces el Perú comparte ese concepto, seguridad multidimensional. Pero las potencias como Estados Unidos y China, entonces no es casualidad, Estados Unidos creó el concepto y China se adecuó a ese concepto. Y los dos comparten ese enfoque, el de seguridad sostenible, que como se puede ver es mucho más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen otras prioridades, ¿no? Sus intereses son globales. Por eso que tienen ese concepto más potente. Pero eso que nos da a entender que para ellos efectivamente la seguridad es fundamental. Tal es así la importancia de la seguridad que en el segundo concepto de seguridad integral, ese concepto lo comparten los países de la OCE, o sea, de la Organización de la Seguridad para la Cooperación en Europa, más 10 países del sudeste asiático.
En ese concepto dice claramente, expresamente, que la seguridad es la primera condición para el desarrollo. O sea, repito, la seguridad es la primera condición para el desarrollo. O sea, si no hay seguridad, no podemos pensar en desarrollo. Este es otro interesante, esto es producto de un trabajo de investigación, ahí está el autor. Nos explica claramente que para que un Estado, para que un país consiga niveles de estabilidad, es necesario que tenga altos niveles de las dos variables que he mencionado: seguridad y desarrollo. O sea, si tiene altos niveles de seguridad y a la vez altos niveles de desarrollo, consecuentemente va a ser un Estado o un país estable y va a alcanzar esa palabrita tan idealista del bien común y el bienestar de la persona, o sea, el bienestar de la ciudadanía. Y eso sucede en el primer cuadrante, color verde. En los demás casos, o donde hay solamente desarrollo y no seguridad, o viceversa, en los demás casos no hay estabilidad completa. Entonces, eso demuestra, o sea, yo no vengo acá a decir o a proponer que la seguridad es más importante. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho, y sigo insistiendo, que las dos variables son importantes, pero a la vez son interdependientes. ¿Cuál es la ecuación perfecta para los ingenieros? Depende de cada realidad, ¿no? Porque no todos los países tienen las mismas debilidades o tienen los mismos riesgos o amenazas a su seguridad. O sea, dependiendo la realidad, habrá que determinar cuál es la ecuación perfecta en cada dimensión de la seguridad y en cada dimensión del desarrollo. Estos, por ejemplo, son los factores que se ha considerado en este trabajo de investigación. Ahí está el índice de gobernabilidad que le mencioné, fundamental. Y yo no sé si es por casualidad, porque estos conceptos son modernos. Cuando digo modernos me refiero a inicio del siglo XXI. Seguridad multidimensional fue en el 2003, pero la Constitución vigente, nuestra Constitución vigente, en el artículo primero, ¿con qué lo relacionan? Con seguridad humana, ¿verdad? Calza perfectamente con el concepto de seguridad humana. Y el artículo 44, donde se establece cuáles son los deberes primordiales del Estado, que son 4. Y lean los 4. De los 4, 3 tienen que ver con seguridad directamente y 1 con el desarrollo. Entonces, hasta en la Constitución, que es más antiguo que estos conceptos, nos está haciendo notar lo importante que es la seguridad para el bienestar de las personas. O sea, tenemos marco legal para los abogados. Y estas son las políticas de Estado que ustedes conocen y he marcado he resaltado las 9, ahí hay 10 resaltadas, las 9 que tienen relación directa con la seguridad. De las 35, 9 que tienen relación directa. Obviamente otras tienen alguna dimensión, pero directas son las 9. Y la número 21 lo he marcado porque es el tema de la conferencia, ¿no? O sea, como política de Estado está el desarrollo en infraestructura también, porque es una variable fundamental en el desarrollo, pero que sin embargo también tiene su correlato en la seguridad, sobre todo las infraestructuras estratégicas,
porque se convierten en activos críticos que son fundamentales para el desarrollo de un Estado. Esto, por ejemplo, son un ejemplo de los riesgos y amenazas que son comunes a todos los países de América Latina. Es un ejemplo. Y si leemos, todos, que son casi todas se dan en el Perú. Somos un país con muchos riesgos y muchas amenazas. La informalidad. Y yo creo que la base de todo esto, como mencioné, es la falta de cultura de legalidad. No hay un imperio de la ley, ¿no? Las leyes existen, pero no se cumplen. Y así no se puede funcionar. Pero estos son riesgos y amenazas, he mencionado, que son comunes en la región, pero en cada país, cada estado es soberano para determinar cuáles son los riesgos y amenazas que afectan a determinado estado. Eso es una decisión soberana. En el caso del Perú, la entidad que propone cuáles son las amenazas, anualmente propone cuáles son las amenazas que afectan al Perú, es la Dirección Nacional de Inteligencia, conocida como la DINI. Propone en función a un estudio permanente que hace, y el que aprueba anualmente es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y actualmente son esas 10 amenazas. De todas las que hemos visto, esas son las 10. Entonces, si estas son las amenazas que el Estado peruano ha definido, que constituyen el principal riesgo para la seguridad y para el desarrollo, ¿no creen que son variables que deben ser considerados en el planeamiento prospectivo o en el estudio prospectivo? Es lógico, ¿no? O sea, si el mismo Estado ha reconocido que estas son las principales amenazas, no estoy hablando de los riesgos, que son otros. Amenazas son porque son las que tienen más alto nivel de influencia negativa en la seguridad. Pero si vemos, también tenemos que preocuparnos por los riesgos, para que no suban al nivel de amenaza. Entonces, estas son las 10, y vamos a ver posteriormente de que no son, pese a que son determinadas por el Estado, no son consideradas en su totalidad en el estudio que hace el estudio prospectivo que hace obviamente CEPLAN. Por ese divorcio que existe entre las instituciones, ¿no? Es igual que los ministerios. Cada ministerio tiene su ley, su función, y está preocupada, encuadrado en sus funciones, y no tiene nada que hacer con los demás. Igual pasa con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, cada uno en lo suyo. Pero adolecemos de lo que es fundamental, de una estrategia integral. Si la seguridad y el desarrollo son multidimensionales, la estrategia tiene que ser multidimensional también. No podemos pretender que solamente con un plan prospectivo idóneo de infraestructura se solucione el problema. Se tienen que ver todas las dimensiones. Y eso es lo que nos falta. Nos falta que entiendan las instituciones de que el trabajo tiene que ser articulado. Si no, no creamos sinergia y no somos efectivos. Y la realidad lo dice, ¿no? Si no, ¿qué pasó con la pandemia? Yo creo que esa es la muestra más clara. Ese es el examen que hizo la realidad a todos los países en el mundo. Y lamentablemente quedamos, si no último, penúltimo. Y eso tiene que hacernos dar cuenta de que tenemos mucho que cambiar. No podemos seguir en lo mismo. Tenemos que hacer muchos cambios. Y eso es, justamente este evento es para eso, ¿no? Para expresar propuestas, para ver cómo hacemos para que nuestro país mejore
en cuanto a las respuestas a los problemas de seguridad y los problemas de desarrollo. Así como una vez que están definidas cuáles son las amenazas a la seguridad, en este caso el Ministerio de Defensa, ¿no? Hemos hablado que la seguridad es multidimensional, y yo digo que la política social lo ha hecho el Ministerio de Defensa. O sea, no tiene coherencia, ¿no? Si es multidimensional, lo tiene que hacer la presidencia del Consejo de Ministros. Y justamente, ese es un problema ya muy largo, es motivo de otra exposición. Existía hasta el 2016 una secretaría adscrita a la PCM, que era Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, que era la encargada de hacer formular esta política. Claro, pues si es multidimensional, entra en todos los sectores, no lo puede hacer un sector. Si no, estamos retrocediendo al concepto del siglo pasado, ¿no? Donde el Ministerio de Defensa formule la política de seguridad. O sea, no tiene sentido. Pero yo estoy hablando lo que dice, no dice la realidad. Y hace bien su trabajo. Lo hace una oficina muy, muy reducida, que reemplaza, es la que hace sus veces, muy, muy reducida, pero que hace un extraordinario trabajo, un extraordinario esfuerzo. Tal es así que en esa política se establecen tres objetivos priorizados, y cada uno con sus respectivos lineamientos. Y el tercero tiene que ver con el tema de desarrollo. Incluso han llegado hasta hacer la ficha técnica del tema relacionado a infraestructura. Tienen la ficha técnica, con estándar, definición breve, indicador, responsabilidades y todo. O sea, un trabajo extraordinario. Pero falta lo siguiente, pues, la implementación de esta política. ¿De qué sirven buenas leyes, excelentes estudios prospectivos, excelentes políticas, planes, estrategias, si no somos capaces de implementarlo? O sea, el trabajo hasta este nivel, excelente. Ahora falta el nivel de la implementación. Ahí viene la articulación de todos los componentes de ese gran sistema, ¿no? Ministerios, gobiernos regionales, locales y la ciudadanía en general. Y eso es lo que nos falta. Nos falta la implementación de las políticas o de los planes. Y este es el otro, entramos ahora al desarrollo, hasta acá hablé de seguridad. Y esto es lo que nos presenta ese plan. Igual miren el primer cuadrante. Y justamente el primer cuadrante es donde se da la secuencia, ¿no? Crecimiento económico y desarrollo social. O bienestar social. Entonces acá el crecimiento económico, en ese enfoque el crecimiento económico lo es todo, ¿no? Con crecimiento económico tenemos solucionado el problema. Entonces, eso es una visión parcial, ¿no? Es una visión fragmentada de la realidad. Y acá están la interconexión de riesgos y megatendencias. Si ustedes ven, nos dejamos llevar por estudios, por tendencias, por estudios más internacionales que lo que pasa acá. Si acabo de mencionarles que el Estado definió que hay 10 amenazas, ¿y dónde están las 10 amenazas? No están. Hay 2 o 3, pero no están las otras. Entonces, desde el estudio prospectivo, como estamos con una visión más orientada al desarrollo, nos olvidamos de incluir lo que el mismo Estado ha definido. El trabajo de ese plan, yo soy uno de los principales defensores de la importancia de ese plan. Y porque hay excelentes profesionales, pero que lamentablemente son poco reconocidos. Incluso la institución de ese plan es poco reconocida. Yo he hablado con muchas personas y me dicen, ¿para qué sirve ese plan? Lo que falta es que también no hay cultura de planificación en la sociedad.
como dijo mi antecesor, o sea, no planificamos. Y los resultados ya sabemos cuáles son. Y aquí quiero hacer notar esta parte de acá. La política general de gobierno. Todos los partidos políticos formulan su plan de gobierno. Debería ser tomando como referencia el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Su plan de gobierno. Y cuando ya son gobierno, están obligados a presentar al Congreso de la República su política general de gobierno. Y si ustedes revisan las políticas generales de gobierno de los últimos gobiernos, de las últimas años, muy poco abordan el tema de seguridad. Por lo que he mencionado. Vemos solamente las cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, seguridad ciudadana, narcotráfico, pero ni nada más. Corrupción. Pero eso no es todo. O sea, no hay una estrategia integral. Cada uno tiene su estrategia, estrategia de lucha contra el crimen organizado. Cada uno tiene su estrategia, pero no están articuladas. Y eso no es la solución. Es un remedio, es un intento, pero no se consiguen resultados. Entonces, la política del gobierno, no pierdan de vista que eso es importante. Estos son los 4 objetivos nacionales que CEPLAN ha propuesto en su documento, y donde los temas de seguridad y desarrollo están en diferentes, ¿sabes? Como son interdependientes, están en diferentes, ahí mezclados, no están en un solo objetivo, están en todos. Igual gobernabilidad también. Y es interesante porque en este estudio ellos han establecido 6 variables que son las más importantes y ellos le llaman las variables gatilladoras. Y los han ordenado de tal manera que también determinan 54 variables estratégicas correspondientes a cada variable gatilladora. Y si miramos, insisto nuevamente, y las 10 variables de seguridad, búsquenla, el que encuentra tiene premio. Por ahí hay 1, 2, pero no hay más, se incompleta, ¿no? Y ahí lo importante es que sí está infraestructura también ahí. Está en eficacia de gobierno está infraestructura. La parte media, un poco más abajo, infraestructura. Después de hechos delictivos. Y los proyectos que ya han mencionado de manera detallada, es importante la inversión pública, sin duda, pero los recursos son insuficientes y por eso es fundamental atraer a la inversión privada. Y eso creo que es una tarea tarea pendiente del Estado. Ser más atractivos con los inversores o las inversiones privadas no vienen porque nosotros somos atractivos, sino vienen porque para ellos es necesario. Un ejemplo, el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? No es producto del planeamiento, porque nosotros hemos definido que es fundamental, sino responde a intereses de los inversionistas o de otro Estado. Pero igual, nosotros tenemos que aprovechar, si esa es nuestra realidad, hay que aprovechar lo que hay, analizar. Por casualidad se ha dado el tema de la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que va a coincidir con el megapuerto de Chancay. Pero hay que anticiparnos, porque ¿qué más hay que hacer para realmente sacar provecho de esta situación, de esta oportunidad que nos brinda insisto, lo que nos brinda la realidad, no producto de un planeamiento sostenido,
de haber analizado, no parte de una estrategia. Pero debemos sacar provecho de esta situación, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Esto debería conllevar a obras importantes de infraestructura, particularmente vías, otros aeropuertos, vías de penetración, ferrocarriles. O sea, estamos en una situación expectante y es una oportunidad de oro que ojalá podamos aprovecharlo. Estos son los proyectos priorizados, justo de acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. El equipo especializado para el seguimiento de las inversiones, que lo ha formado el MEF, obviamente, está haciendo también un trabajo interesante para destrabar estas inversiones que son de mucho valor estratégico para el país. Igual los proyectos por APP, también APP es una herramienta que no la estamos empleando adecuadamente, ¿no? Pero insisto nuevamente, pero si no hay una planificación previa, o sea, no es cuestión de hacer un proyecto o de emplear, por ejemplo, la modalidad APP, sino ¿para qué empleo? O sea, ¿cuál es el objetivo fundamental? Si no hay un estudio prospectivo que enfoque todas las dimensiones que he mencionado, la solución no se va a lograr. O sea, el impacto va a ser mínimo y se va a diluir. Y hemos visto, ustedes lo han mencionado también los cuestiones anteriores, las interferencias que hay. El tema es de falta de gestión. Incluso en el mismo plan hay recomendaciones que son interesantes analizarlas. Sabemos lo que hay que hacer, lo que nos falta es hacerlo nada más. Y cuando digo sabemos lo que hay que hacer, porque es reconocer el esfuerzo que hacen las instituciones, los profesionales, pero también es necesario decir que es insuficiente, porque los resultados están a la vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser eficientes? Creo que este evento de una manera es para escuchar propuestas de diferentes organizaciones, de diferentes enfoques. Y mencioné entonces que el enfoque que planteamos es tener en cuenta la interdependencia de la seguridad y el desarrollo y la gobernabilidad, para superar el enfoque que solamente se centra en el crecimiento económico. He mostrado los artículos de la Constitución que dan respaldo a la propuesta, pero también me voy a respaldar en otro tema que la realidad nos demuestra, No es por casualidad, pero todos los países desarrollados, todos sin excepción, así como nosotros tenemos la política general de gobiernos que le expliqué, estos países no tienen política general de gobierno. Me refiero específicamente a Estados Unidos, que es el creador de Ellos tienen estrategia de seguridad nacional. Ese es el nombre. Y en la estrategia de seguridad nacional está incluido todos los temas de desarrollo. Entonces, el presidente de Estados Unidos está obligado en los primeros 6 meses de asumir el gobierno, está obligado a presentar su estrategia de seguridad nacional, que es equivalente a la política general de gobierno. Obviamente, si hablamos de estrategia de seguridad nacional, está clarísimo que ellos sí tienen en cuenta todas las variables de la seguridad, pero además tienen en cuenta también todas las variables de desarrollo. Entonces, formulan esa estrategia de este nivel, en el nivel más alto, y a partir de ahí todos los ministerios o las secretarías
formulan su estrategia sobre la base de esta estrategia. Entonces, ¿eso qué origina? Que todo esté articulado y todo esté alineado. Y ustedes van a ver, les voy a mostrar la metodología que ellos emplean. Y eso, miren que la estrategia está más abajo, ¿eh? La estrategia está a partir de la mitad. Pero se origina teniendo en cuenta las creencias, las aspiraciones de la sociedad, el sueño americano, las aspiraciones, los intereses nacionales, una visión estratégica. Ahí estaría el plan prospectivo. Una política nacional. En 2 minutos tengo más que suficiente, gracias. Y luego viene la estrategia para alcanzar los objetivos nacionales. Entonces, todo lo que se haga de manera articulada tiene una incidencia para el logro de los objetivos nacionales. Eso es lo importante de esta metodología. Finalmente, ¿de qué vale un plan prospectivo? Con todos los criterios técnicos, con metodología, ¿de qué vale si no se implementa? O si no puede o es inejecutable. Nosotros creemos que por eso que para que reconocemos la importancia del planeamiento, de los estudios prospectivos, pero también tenemos que ver la realidad. Creo que es fundamental, como dije al inicio de mi participación, y que se involucre a la ciudadanía, que nos sintamos responsables de este bello país que tenemos. Todos tenemos que contribuir desde donde estemos para que esto funcione. Tenemos que fortalecer las instituciones. Tenemos que aprender a trabajar de manera articulada, de manera interagencial o interinstitucional. Tenemos que crear, no voy a decir o promover una cultura de legalidad. Tenemos que iniciar a invertir más en educación. Invertir en educación no significa construir más escuelas. Que a veces pensamos eso, ¿no? Ahora que estamos en infraestructura, la brecha, ¿cuántas escuelas faltan? No, el problema no son las escuelas. El problema en el Perú es la calidad de la educación, que no está orientado hacia lo donde debe ser, ¿no? La preocupación del Estado debe ser, en esos 15 años que dura el sistema de educación básica, es formar buenos ciudadanos. Si el Estado cumple con su tarea de formar buenos ciudadanos, tendríamos otro país. Se disminuye la informalidad, la delincuencia, todo. Por eso que es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones, estas propuestas, donde creemos que la infraestructura es fundamental, como todas las cosas son importantes, pero todo tiene su ubicación. Y la propuesta es una visión integral, un enfoque integral. ¿Cómo dejar de lado la corrupción? La corrupción es sistémica en el país. Y muchos proyectos no se realizan por eso. O las trabas se originan justamente por eso, por la corrupción, que es sistémica. De ahí que la propuesta es que la visión tiene que ser integral, un enfoque integral de la realidad para no desconocer los problemas que tenemos y que tenemos que superar. Hay cosas que se van a superar en el largo plazo, pero en el corto plazo tenemos que hacer cambios y tenemos que todos poner el esfuerzo. Walter, tenemos el tiempo ya. Para contribuir a que el país pueda alcanzar los niveles que todos deseamos y esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente señalar de que con tu conferencia se está dando la visión
a todo el resto que hemos tenido a continuación y te pedimos que te incorpores al IPIDE como centro de pensamiento. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, general Astudillo, por su presentación. Yo creo que usted ha tocado un tema muy importante, que es la integración de la perspectiva con la seguridad. Y eso me trae a colación una reflexión que en un momento se hizo de que a nivel global hay un mundo 1 y un mundo 2. Un mundo 1 que maneja un PBI, ¿no?, que es formal, ¿no?, que tributa, y un mundo 2 que justamente es narcotráfico, corrupción y todo esto, que son de la misma dimensión. El reto es cómo integramos variables del mundo 2 al mundo 1. Bueno, ahí trabajaremos. Gracias, general.